Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Fórum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a la Tribuna Andalucía del Fórum Europa que organizamos con la colaboración de la Caixa. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente de esta tribuna, cuando clausuramos el curso en Málaga, a don Luciano Alonso, consejero de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Y tenemos el honor de que haya aceptado presentarle doña Susana Díaz, consejera de Presidencia y candidata a la Secretaría General del Partido Socialista Obrero de Andalucía. La tribuna es suya. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a Luciano, especialmente por invitarme a su presentación en la mañana de hoy. Para mí es un honor estar hoy aquí contigo, Luciano. Y gracias, por supuesto, al Foro Nueva Economía, al que felicito por propiciar este tipo de encuentros y por darme la oportunidad de presentar hoy a un gran hombre. Es un hombre cercano, un trabajador incansable, es un hombre dialogante, un hombre de buena voluntad, honrado e íntegro, al que nunca le falta una sonrisa. Les presento hoy no solo a un buen compañero en las tareas de gobierno, al consejero de Cultura y Deporte, sino un hombre comprometido. Comprometido con una tierra a la que quiere, a la que siente y a la que defiende como propia. Por eso lucha por la cultura y por el deporte andaluz, como lo hizo en su momento por la promoción de nuestro turismo. Sé, porque lo conozco, que Luciano abraza con un auténtico entusiasmo y fuerzas y ganas las tareas en cada momento que en su trayectoria política le ha tocado desempeñar. Y ahí está su currículum. Cuando apenas se ha cumplido el primer año de esta legislatura, el consejero de Cultura y Deporte ya ha presentado y la ha aprobado en Consejo de Gobierno una ley de enorme trascendencia y de enorme importancia, la ley del mecenazgo que hoy nos va a exponer. Pero ya lo hizo antes también, en este breve año, como decía, de la legislatura, con la ley del deporte. Dos normas rompedoras que marcan un camino distinto de hacer las cosas. Tiene experiencia en sacar adelante leyes de peso. Lo ha hecho con estas dos que acabo de nombrar, pero a la que tengo que sumar una ley de trascendencia en la provincia de Málaga, como fue la ley del turismo en la anterior legislatura. Leyes que buscan estimular importantes sectores de la economía andaluza. El turismo y la cultura son motores para el desarrollo de nuestra comunidad, para generar recursos y para generar riqueza. Y, sobre todo, en momentos como los que atravesamos, también para generar empleo. Y esta vertiente económica importantísima en tiempos de crisis como los que atravesamos es la que nunca olvida este consejero, que finalmente cree firmemente en el potencial de nuestra tierra. Lo decía al principio, Luciano Alonso es un hombre incansable, de los que estiran las horas. Eso lo sabe bien el equipo que trabaja con él. Por eso lo ha pasado tan mal en estos 2 últimos meses, 85 días, nos aclaraba antes de entrar a la sala, en la que se ha visto obligado a mantenerse de baja por romperse el tendón del cuádriceps y ser operado. Pero permítanme que les diga que ha sido una baja muy activa, si podemos llamarlo de alguna manera, porque en ese tiempo no ha parado ni un solo momento en su tarea de gobierno, en la elaboración de la ley de medidas de estímulo a la actividad cultural. Incluso ha sido así que parte del trabajo y del desarrollo de esta ley la ha dirigido personalmente con su equipo desde su propia casa. Por eso decía que si algo es Luciano Alonso, es un trabajador incansable. Y tiene una capacidad de diálogo enorme. En momentos de dificultad a lo largo de esta legislatura, en un gobierno de coalición inédito en Andalucía y en un contexto económico complicado, he encontrado en los momentos de dificultad el apoyo del consejero de Cultura, el apoyo de Luciano Alonso y, sobre todo, la perspectiva de un veterano al frente de las responsabilidades en el Gobierno, que sabe que por encima de cualquier otro compromiso está el del diálogo, el consenso y el entendimiento. Gracias por haber estado a mi lado en momentos de dificultad,
Gracias por seguir estándolo ahora en un reto apasionante y espero que sigamos compartiendo el futuro inmediato. Decía que Luciano es un superador de dificultades, nunca huye de ellas, siempre hace frente y siempre lucha con tesón y sin miedo. Es un hombre de consenso, ha sido consejero, parlamentario, senador, delegado del Gobierno aquí en Málaga, una tierra que considera suya, aquí de hecho está su familia, una provincia que conoce muy bien, la conoce como la palma de su mano y a la que le dedica no pocas horas. Luciano, aunque nació en un pueblo de Cáceres, ejerce de auténtico malagueño. Siempre ha batallado mucho por su tierra y recuerdo el papel activo que jugó en el desarrollo del Museo Picasso o en la recuperación de la aduana como museo. En Málaga se inició en la política, donde también ha tenido responsabilidades orgánicas. Lleva más de 3 décadas militando en la defensa de los valores más sociales y, entre ellos, en la defensa también de los trabajadores. Y fueron intensos esos comienzos en su etapa sindical, ¿verdad, Luciano? Viviendo en Málaga, como vivía entonces, sé que te marcó y mucho la muerte del joven García Caparrós, al que los andaluces y andaluzas hemos rendido este año un justo reconocimiento nombrándolo hijo predilecto. Eran tiempos duros, tiempos de lucha por nuestra autonomía y ahí estabas tú, peleando también por ella. No has parado desde entonces de luchar por nuestra tierra y hoy lo haces como consejero de Cultura y Deporte, entendiendo, la primera, nuestra cultura como elemento transformador de la sociedad y el segundo, nuestro deporte, no solo como algo competitivo, sino como valor fundamental en el desarrollo de la calidad de vida y de la buena salud de los ciudadanos. Luciano está empeñado en que el 40% de la población andaluza practique algún tipo de deporte. Un deporte que a él también ha marcado en su vida y que siente, a diferencia de la que habla, que tiene colores verde y blanco, él siente los colores blanquiazules del Málaga Club de Fútbol, al que sigue con pasión desde hace más de 25 años. Creo que voy terminando porque es él la persona que hoy le toca hablar, pero creo que no me equivoco si digo que en esta nueva etapa que emprendimos hace poco más de un año juntos, ha marcado una manera distinta de gestionar la cultura en Andalucía, sobre todo oyendo al sector que está aquí presente, dialogando mucho con ellos, recogiendo sus propuestas y consiguiendo una gestión que se ha plasmado en un gran pacto por la cultura respaldada por todo el sector y que ha marcado un hito en Andalucía. Un pacto valiente que reclama, entre otras cosas, la reducción del IVA cultural para facilitar el consumo cultural y, sobre todo, la protección de un sector productivo que está sufriendo el coste de esta crisis. Un pacto que lleva tu sello, como lo llevan otras leyes que has impulsado y como lo lleva la política que estás practicando ahora. Decirte, hay una frase que resume lo que sientes por la cultura. La cultura es el camino que hace noble a los pueblos. Gracias y tuya es la palabra, Luciano. Buenos días a todos y a todas. Se dice siempre que en los momentos de dificultad es cuando se ven los amigos y cuando se ve el afecto. Y yo tengo que decir que en estos momentos de dificultad y a lo largo de estos larguísimos y dolorosos 85 días he sentido el afecto, el cariño de muchos de los que estáis aquí y muchos de los que representáis. Por tanto, mi gratitud. Mi gratitud también al Foro Europa por hacer posible que hoy me encuentre, después de esa larga parada y fonda que ha supuesto esta rotura del tendón del cuádriceps de la pierna derecha, para pensar en alta voz sobre un proyecto de ley que hay que reconocer que me apasiona. Gracias, Susana. En los momentos difíciles también se ven a los políticos de altura. Susana llevó la nave del acuerdo entre Izquierda Unida y el PSOE. Y fijar que es difícil gestionar, querido Miguel Ángel, los partidos por dentro. Pues imaginaros llegar a un acuerdo con otra formación política que se presenta con un programa electoral que tiene su propia estructura.
Lo hizo a base de diálogo, a base de esfuerzo. Fue muy machadiana porque supo separar muy bien las voces de los ecos. Y durante este año y pico, desde la Consejería de Presidencia, ha hecho posible esa coordinación con todas las consejerías sectoriales. Me gustaría decir solamente una frase. Susana, desde su extraordinaria juventud, que también la tiene ahora, ha puesto siempre su inteligencia y su dinamismo al servicio de las causas comunes, nunca en provecho propio. Esa es la consejera de Presidencia que este humilde consejero de Cultura, militante de más de 33 años del Partido Socialista, apoya en las primarias. Pido benevolencia anticipada por esta situación y si a lo largo de la intervención esta pierna tira alguna pega, permitidme que me pase a la mesa. La cuarta gratitud sería a todos los que han hecho posible que hoy estemos aquí con este anteproyecto. Del mecenazgo se ha hablado mucho, se ha escrito menos y se ha legislado nada. Fundamentalmente porque no han tenido la suerte como yo de tener en la cabecera del Consejo de Gobierno a una persona que se llama Pepe Griñán. En los cajones de muchas haciendas quedan muchos anteproyectos de ley de mecenazgo. Yo tuve y tengo el honor de compartir ese Consejo de Gobierno con dos personas, con el presidente de la Junta y con Susana, la consejera de Presidencia. Se allanaron los caminos. Se hizo posible que lo que era un sueño para el equipo de la consejería y para mí ya esté en la ruta parlamentaria. Y permitidme que reflexione en altavoz sobre ella. La cultura da solidez a la sociedad. La cultura nos hace libres, iguales, críticos y comprometidos. Pero la cultura también es educación, identidad, ocio y, ¿por qué no?, economía y empleo. Su protección y estímulo son imprescindibles si queremos lograr el mantenimiento del bienestar de una comunidad. Una tarea que puede convertirse en un desafío en este panorama actual de crisis económica, social y de valores, pero sobre todo una oportunidad para propiciar un cambio de orden que no podemos desaprovechar. En la actualidad, el sector cultural español tiene una fortísima dependencia de los presupuestos públicos. Tradicionalmente, las grandes vías de financiación de las industrias creativas, de las fundaciones participadas o de las entidades sin ánimo de lucro han sido dos. Por un lado, las subvenciones y por otro, las ayudas públicas. Sin embargo, hoy día ese modelo es insostenible. Y no solo por el cambio que se ha producido en gestionar hacia la austeridad, que también, en el descenso de los ingresos presupuestarios, que también, o en haber tomado la decisión de la que me siento muy orgulloso de formar parte de un gobierno de izquierdas que sitúa en la esfera de lo público los elementos básicos de un estado del bienestar: educación, salud y dependencia. Sino porque la sociedad ha cambiado su forma de concebir la cultura y las industrias culturales. Y demanda, con fortaleza, una cierta liberación de la tutela pública de la cultura. No para que caiga en manos del mercado, que siempre nos va mal cuando el sacrosanto mercado se impone, sino en manos de la sociedad civil. Aquí hay mucha gente de la cultura. Actuar sobre el sostenimiento de la cultura no es una tarea fácil. Los datos así lo avalan. En el Observatorio de la Cultura de diciembre del año pasado nos decía: el 77% de las empresas culturales dicen que desde que empezó la crisis ha descendido su número de actividad y su presupuesto. Ese mismo observatorio nos dice que se ha ido perdiendo cada año un 10% de los empleos motivados por esta situación.
Por tanto, cabría analizar, si me lo permiten, cuáles son las causas que nos han llevado a esta situación. En primer lugar, el descenso de todas las administraciones públicas respecto a los presupuestos de cultura, en torno a un 30%. Pero digámoslo abiertamente, fundamentalmente la caída brutal del consumo familiar de la cultura motivado por dos razones. Una, la crisis. Dos, la subida sin precedente del IVA cultural en nuestro país. Permítanme un ejemplo muy de por casa. Un concierto de 20 euros. Antes de la subida de la crisis se incrementaba con 1,6 euros. Después de la subida del IVA, del 21%, 4,2. Si ustedes lo multiplican por 4 y va a una familia, estamos hablando casi de 18 euros. Es decir, una entrada más. ¿Cuál es la respuesta? La desmotivación, lógicamente, para poder asistir a consumir cultura. Pero ustedes estarán diciendo, lo que es igual no es ventajoso para nadie. Por tanto, se entiende que todos los países de la zona euro tienen un IVA cultural del 21%. No voy a caer en poner el ejemplo fácil de Luxemburgo, que tiene un 3%, o el 6% de Bélgica y Holanda, porque alguien podrá decir, me está hablando usted de países pequeños. Francia y Alemania tienen un 7%. Italia y Austria tienen un 10%. Y alguien ya dirá, bueno, pues por lo menos aquellos países que están intervenidos. Grecia tiene un 9%. Portugal. Fueron los únicos que nos acompañaron en la subida irracional del 21% del IVA. Y a los 6 meses, cuando se da cuenta que se le cae el consumo cultural, cuando ve que las industrias están desapareciendo y el empleo también, lo rebaja al 13%. Por tanto, en una cosa somos líderes, en el impuesto del IVA en todos los países euros. ¿Y qué consecuencias ha traído esto? La consecuencia es que el sector cultural en nuestro país tiene mucho más difícil salir de la crisis y afrontar el futuro. Los más optimistas hablan de que se va a perder el 30% del tejido cultural de nuestro país. De hecho, la Federación Estatal de Teatro y Danza habla de una pérdida solamente este año del IVA del 32,7% de ingresos. Por tanto, esta asfixia que tiene el sector de la cultura no encuentra alivio en las políticas del Gobierno, que solo le ha subido los impuestos y que ha paralizado una ley que llevaba en programa electoral, que era la ley de mecenazgo. Por tanto, habrá que dar alguna salida a este sector. Curiosamente, y aquí hay mucha gente de la cultura, creo que no hemos sabido explicar a la sociedad en su conjunto que el sector de la cultura iguala en términos de empleo a sectores tradicionales de la economía, en empleo directo, como la agricultura, la ganadería, la pesca o las industrias energéticas. Más de 500.000 de empleos directos, el 3% del PIB español. Y además influye poderosamente en otros sectores, especialmente en uno que aquí conocéis muy bien, el sector turístico. 1 de cada 4 turistas que viene a Andalucía lo escoge por el sector cultural. El 40% de los que vienen va a algún monumento o museo. Fijaros bien si a eso añadimos el tema del ocio, en qué porcentaje estaríamos. Si el segmento de sol y playa en esta Andalucía nuestra no tuviera esa magnífica planta hotelera, esos magníficos profesionales, 2 cuencas, la Mediterránea y la Atlántica, y una gran tradición de categoría, el segmento cultural en Andalucía no sería el segundo, sino sería el primero. La potencia de ciudades como Sevilla, Córdoba, Antequera, Ronda, Granada, Úbeda o Baeza, así lo ponen de manifiesto. Por tanto, estamos hablando de que apoyar y ayudar para salir de la crisis es algo extraordinariamente importante para la cultura y para lo que ella representa. La siguiente interrogante es ¿qué hacer?
hay que diseñar un nuevo marco jurídico que favorezca una acción conjunta público-privada, equilibrada, que anime la participación a las instituciones, a los colectivos, a las empresas y a los ciudadanos, a través del desarrollo de un nuevo concepto, el de responsabilidad cultural, social y corporativa, que procure ir más allá de los parches que como la Comunidad Autónoma de Extremadura ha puesto y busque condiciones y elementos de sostenibilidad en la cultura. Permitidme que lo diga. Es la hora de las industrias creativas, es la hora de las personas, es la hora de los creadores, es la hora de los ciudadanos. En Andalucía, las instituciones y el sector cultural estamos unidos y comprometidos a través del Pacto por la Cultura. Y estamos unidos y comprometidos a salir de la crisis, poner alternativas encima de la mesa, como esta ley de mecenazgo que hemos sacado el Gobierno andaluz y que es un elemento superador de la única ley de mecenazgo que existe en España, que está a nivel estatal y que data del 2002. Una ley, amigas y amigos, que tiene un raro consenso. A nadie le gusta, ni a los creadores ni a las industrias creativas, ni a la sociedad en su conjunto, ni se equipara a los incentivos fiscales que hay en la Unión Europea. Y que para mí tiene un concepto minimalista, porque solo se pueden beneficiar las entidades sin ánimo de lucro. Y ha traído unas consecuencias, desde mi punto de vista, nefastas. Solo las grandes fortunas y las grandes empresas, porque hay que invertir muchísimo dinero, son las que pueden beneficiarse de una ley de mecenazgo a nivel estatal. Pero es que además el sistema administrativo que se ha puesto en marcha, espeso y burocrático, hace que las empresas de menor tamaño no puedan entrar. Seamos justos. ¿Y cómo son las empresas de menor tamaño en Andalucía? El 98% de las empresas de Andalucía son pymes y micropymes. Entre ellas están las industrias culturales, que genera un 2,6 por medio de empleo por empresa. Por tanto, si estas pymes y micropymes no pueden ser mecenas porque no tienen recursos económicos para ellos y no pueden recibir las ventajas del mecenazgo, algo tenemos que pensar y algo tenemos que responder. ¿Y qué tendríamos que responder en una futura ley de mecenazgo? En primer lugar, favorecer a las empresas, fundamentalmente las pymes y las micropymes, para que tengan acceso al mecenazgo cultural. En segundo lugar, incorporar nuevas fórmulas de incentivos como el micromecenazgo, de forma que se facilite y se asiente la vinculación de la cultura con los ciudadanos. Y en tercer lugar, equiparar los incentivos fiscales a los de la Unión Europea. Quédense con este dato. Después les hablaré de algunos países más. En este momento, en este año, los incentivos fiscales en España, con todas las limitaciones que antes he hablado, significan un 25% en declaración de renta y un 35% en sociedades. En Francia significan un 66% en renta y un 60% en sociedades. Y volverán ustedes a preguntarse, ¿y cómo es el resto de los países europeos? Porque en uno éramos líderes, pero en impuestos. Aquí somos vagón de cola en el desarrollo de incentivos para la cultura. Cuando hablamos del Reino Unido, uno añora esa complicidad que existe entre la sociedad y la cultura. Pero, por si alguien se distrae, quiero decir que los incentivos de donaciones para la renta y para las sociedades está en torno a un 70% en el Reino Unido. Lo que produce nada más y nada menos que cada año el sector privado pone en manos de la cultura 800 millones de euros. Cuando hablamos de Italia, la patria del concepto mecenas, vemos que también hay unos incentivos extraordinarios en las personas y en las sociedades, de tal modo que se puede deducir la totalidad del incentivo en la declaración de la renta. Eso produce una cosa extraordinariamente importante,
El dato que tengo es del 2010, pero me parece importante cuando pensamos en el Teatro Cervantes o en el Teatro de la Maestranza, consejera. La Scala de Milán, todos decimos qué magnífica programación tiene. De incentivos privados recibió en el año 2010 7,8 millones de euros. Fijaros bien si se puede hacer una buena programación. Alemania, en torno a 550 millones de euros cada año pone la sociedad privada alemana al servicio de la cultura. Y pone dos elementos que a mí me parecen clave y que nosotros recogemos en el anteproyecto de ley. Por un lado, cuidan mucho el sistema de sucesiones de las empresas. No quiere que se pierda una empresa cultural. Y por tanto baja los costes para que permanezcan. Y por otro lado, incentiva mucho a los actores, a los autores, para que puedan llegar a las instituciones públicas parte de su obra. Por último está el modelo francés. Ya he dicho antes algunos datos y ha puesto encima de la mesa algo que me apasiona, que son los fondos de dotación, que ha revolucionado todo el sistema de fundaciones con una visión casi de asociaciones y que no les voy a explicar a ustedes porque las competencias de la Junta de Andalucía no permiten incorporarlo. Y bien que me gustaría que en la ley de mecenazgo del Estado, si alguna vez ve la luz, aparezca este fondo de dotación y aparezca la filosofía del mecenazgo que los franceses tienen. Y ustedes estarán ya pensando, todo eso está muy bien. ¿Y cuál es la respuesta de Andalucía ante esta situación? Por primera vez en nuestro país, una comunidad autónoma hace una ley, la de mecenazgo, para impulsar la cultura y el consumo cultural. Andalucía toma las riendas e inicia un camino con la idea de facilitar un cambio de paradigma al pasar de la cultura de la subvención a la cultura del compromiso. Mientras el Estado espera, no reacciona, se queda quieto, Andalucía constituye las redes y los sistemas necesarios para hacer posible que una parte de las ayudas venga de la complicidad de la sociedad civil con la cultura, a la que habrá que sumar, lógicamente, los esfuerzos económicos y presupuestarios que hace la Junta de Andalucía, los ayuntamientos y las diputaciones. Aunar esfuerzos en la cultura, amigas y amigos, es crear sociedades más libres, más tolerantes y más desarrolladas. Protegerla y conservarla no solo supone una respuesta y un mimo a lo que está sufriendo el sector cultural de Andalucía, sino algo mucho más importante, para mí, si me lo permiten. Es el valor intangible de salvaguardar la identidad de un pueblo, de salvaguardar la identidad de su cultura. Con este anteproyecto avanzamos en un nuevo modelo cultural que consiste en superar la idea del mecenazgo como cosa de ricos y que nos permite hablar de un mecenazgo social como un compromiso colectivo. Dicho de otra manera, siendo extraordinariamente importantes las actuaciones fiscales que aquí aparecen, permitidme que os diga que me parece aún más, si cabe, la idea de gestionar un nuevo modelo público-privado que permite, por un lado, reconocer el valor del mecenas y del mecenazgo, elevando la consideración social de quienes ayudan y apoyan a la cultura, que favorece una cultura sostenible y no subvencionada, y que permite mejorar la relación entre los ciudadanos y la cultura, entre la oferta y la demanda, entre lo público y lo privado. Para ello, la nueva ley hará uso de todas las posibilidades que en materia tributaria le otorga el Estatuto de Autonomía. Profundizará en algunas de las medidas que establece el Estado, pero sobre todo tomará medidas innovadoras, si me permiten la expresión, rompedoras, con un objetivo muy claro: dinamizar la actividad cultural. ¿Y cuáles son algunas de esas medidas? En primer lugar, las destinadas a estimular el consumo. Miren ustedes, a partir de que este anteproyecto de ley se convierta en ley,
Cuando un país, una comunidad autónoma o una región diga que quiere comprometerse con la cultura, tendrá que mirar a esta ley. Por primera vez, no en España, en la Unión Europea, aparece el consumo cultural como un elemento decisivo de compromiso con la cultura. Fíjense, se podrá desgravar el 15% del IRPF hasta un límite de 240 para aquellas cantidades empleadas en la adquisición de bienes culturales, comprar un libro o un cuadro. Pero también se podrá hacer algo que me parece clave y necesario e imprescindible en este momento: la adquisición y consumo de bienes culturales y servicios en directo, como es ir al cine, ir al teatro o ir a un concierto. La única medida que establecemos es un límite de declaración de la renta no superior, si es individual, a 45.000 euros y 55.000 si es conjunta. Y están ustedes preguntando, ¿y eso qué significa en Andalucía? Pues significa que el 80% de los contribuyentes andaluces y sus familias pueden verse beneficiados de esta ley. Este consumo cultural no solo va a paliar el tema de la subida del IVA, sino que pone encima de la mesa algo que para mí es absolutamente novedoso y que me gustaría que ese valor también intangible empezara a calar, aunque sea como lluvia fina en nosotros. La cultura como inversión. Parece que hasta ahora, cuando hablamos de inversión, todas las miradas iban hacia otros productos, fundamentalmente el inmobiliario. ¿Saben lo que significa invertir en cultura? Disfrutarla y también, ¿por qué no?, legarla a las futuras generaciones. Es un cambio radical en el modelo que queremos hacer y que necesitamos hacer. Estas medidas de impulso al consumo son un compromiso vital de la ciudadanía con la cultura, que produce beneficios y satisfacciones. No se excluyen a aquellos que tienen menos posibilidades de disfrutar la cultura. Y a la vez potenciamos las industrias culturales desde un punto de vista económico y desde un punto de vista del empleo. Las segundas medidas a tomar en cuenta serían las destinadas a apoyar a esos creadores y a las industrias creativas. Y aquí hay dos conceptos a tener en cuenta. En primer lugar, las fundaciones y los consorcios que se dedican a programas culturales pueden tener una deducción de las cantidades donadas en torno a un 15% por un límite de 240. No es novedad. Sí lo es lo que voy a anunciar a continuación. Que esto se puede hacer también en las empresas por primera vez en España y en la Unión Europea. El micromecenazgo. Y es curioso. A veces la política, querida consejera, va detrás de algo que la sociedad ya hace. El micromecenazgo se hace en el mundo, en Europa, en España y en Andalucía. Y es el fenómeno fantástico de la financiación colectiva de la cultura. Antes les decía que había que poner un nuevo contexto de arraigo en la sociedad, un nuevo concepto, de la responsabilidad social y cultural. Eso es el micromecenazgo. Y nosotros lo único que hacemos es darle la fuerza legal que hasta ahora no tiene y apoyarlo para que se desarrolle. Por tanto, fijaros bien qué novedad más atractiva. Ya no queda como en el primer apartado para las instituciones sin ánimo de lucro, sino puede ir a las empresas culturales. ¿Saben lo que a partir de que aprobemos la ley podemos apoyar a alguien que no tenga recursos? La publicación de un libro. ¿Saben que podemos apoyar un cortometraje? ¿Sabe que podemos apoyar que una compañía de teatro no desaparezca porque vamos a financiar su obra de teatro? Hay un antes y un después. Pero dentro de este apartado de apoyo a las industrias creativas, y ya lo dije antes, Alemania lo contemplaba, hacemos un esfuerzo de reducción de costes muy importante en el tema de sucesiones de las empresas culturales. Queremos mantener las empresas culturales. Fruto de los acuerdos económicos sociales que han venido desarrollándose en Andalucía entre empresarios y trabajadores y el propio gobierno andaluz, se ha hecho siempre una fuerte deducción para todo el sector productivo. Pues aquí hemos dado un paso más. Hay una intencionalidad clara de este gobierno y ha elevado casi un punto, un 0,99,
la desgravación que se produce cuando se mantiene una empresa cultural. También hay incentivos para ampliarla, cuando los parientes quieren ampliar ese capital de empresa cultural. También hay incentivos cuando los propios trabajadores se quedan con la empresa. Y también hay incentivos cuando queremos ampliar ese capital. El único límite que ponemos es que los fondos propios de esa empresa no sean superiores a 200.000 euros. Y por último, dentro de este apartado, hay otros dos tipos de interés que se reducen que me parecen muy importantes. Por un lado, los tipos reducidos, los tipos impositivos, en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Dos acciones muy concretas. Por un lado, será más barato comprar bienes culturales catalogados, muebles o inmuebles, para incorporarlos a una empresa o una actividad cultural determinada. Se llega a un tipo reducido del 3,5%. Y por otro, los actos jurídicos que documentan dicho acto tienen un tipo reducido del 0,3%. Y a continuación, una serie de normas que supongo que cuando se habla de ellas en cualquier parte es importante, en Andalucía tiene más fuerza. Adquirir, recuperar, restaurar, conservar y difundir el rico, amplio y extraordinario patrimonio histórico y cultural de Andalucía. 3 medidas muy claras. La primera, aquellos bienes catalogados BID que sean propiedad de la Junta de Andalucía pueden tener un 15%, nada más y nada menos, de las cantidades donadas de aquellos ciudadanos que quieran hacer posible que esos fines que he dicho antes del patrimonio se mantengan. Será el momento de poder restaurar el castillo de nuestro pueblo o aquel monumento que en este momento tiene dificultades. Alguno dirá, ¿esto ya se hacía antes? Sí, con una diferencia. Antes formaba parte del altruismo cultural y ahora tiene la ventaja de un beneficio fiscal a cambio. El segundo gran elemento que me parece que es muy importante y que siempre no está bien entendido es que el primero que tiene que conservar, preservar un bien cultural son sus propietarios. La Ley de Patrimonio de 2007 es muy clara, así lo dice. Pero aquí, cuando algo se mueve en el terreno patrimonial, siempre se mira a la Junta de Andalucía. En primer lugar, el responsable son los titulares, instituciones o personas. En segundo lugar, los municipios. En tercer lugar, la Junta de Andalucía. Pues bien, para animar a esos propietarios a conservar y preservar ese patrimonio, de las cantidades invertidas tienen una deducción del 15%. Y por último, en este terreno también, una medida que hablaba antes en la legislación alemana. Hacemos un esfuerzo para que los autores nos donen sus obras o el depósito de obras del arte. Y eso nos parece extraordinariamente importante, porque el patrimonio es algo, un valor esencial, intangible. Suele decir mi hija María, que hace suyo esa reflexión de los ambientólogos, que el patrimonio ambiental, también se puede decir del patrimonio cultural, no es un legado de nuestros padres, es un préstamo de nuestros hijos. Y por tanto tenemos la obligación de devolverlo, como mínimo en las mismas condiciones que está. Aquí tenemos una oportunidad de hacer que ese legado patrimonial rico, variado y extenso de Andalucía se mantenga. Y lo hagamos con dos consideraciones. Uno, generador de riqueza y empleo. Y dos, para el uso y disfrute de todos los andaluces y las andaluzas. Y por último, déjenme que me detenga al decirle, en el ámbito de la gestión de instituciones, dos medidas que consideramos imprescindibles. Por un lado, la optimización de los recursos propios de las instituciones culturales. Dicho de otra manera, vamos a crear la tasa de utilización de estas administraciones para que con su contribución, por un lado, mantengan el patrimonio y por otro lado puedan dinamizar pues esas instituciones culturales que la reducción presupuestaria a todos nos viene bien. Esta tasa ya existía a nivel estatal y en Andalucía no, porque la ley de museos lo prohibía. Pero hay algo que me parece mucho más importante, algo que este Gobierno ha hecho suyo, la participación y la transparencia. La consejera de Presidencia explicaba hace pocos días en Málaga, con la pasión que le caracteriza, la importancia de la transparencia. Nosotros, en el terreno de la participación, lo primero que vamos a hacer es crear el Consejo Andaluz de Cultura. Aparece en el Pacto por la Cultura.
Se trata del mayor órgano de participación e impulso a la cultura. Definiremos su composición con los que firmaron el acuerdo. En segundo lugar, vamos a regular la descentralización de las donaciones institucionales culturales de la Junta de Andalucía. Dicho de otra manera, me parece que se va a potenciar mucho los amigos de los museos, porque nuestra donación tendrá un destino con nombres y apellidos. Quiero donar dinero para las actividades y proyectos del Museo de Bellas Artes o el Museo de Málaga. Por tanto, acercamos al ciudadano y acercamos su disponibilidad y sus esfuerzos en la cultura hacia esa dirección. En tercer lugar, el Registro Andaluz de Colaboración Cultural. Algo que nos entusiasma. El punto de encuentro entre los ciudadanos y la cultura. La gente de la cultura podrá colgar en la página web de la Consejería los proyectos, las actividades, las ilusiones y la esperanza de muchos creadores. Y los ciudadanos, esos proyectos que tienen nombre y apellido, es decir, que tienen presupuesto, podemos convertirnos en colaboradores para hacer posible que esa ilusión y esa esperanza sea una realidad. Y por último, algo que dije también, y que es, hay que valorar, hay que reconocer el esfuerzo de los mecenas y los mecenazgos, de la gente que apoya y se compromete con la cultura. Deseo terminar y decirles que esa Andalucía que cada uno y cada una de los que estamos aquí imaginamos, una Andalucía más libre, más tolerante, más desarrollada, que genere oportunidades para la igualdad, no será posible hacerla si la cultura es un privilegio de unos cuantos y no un derecho de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias, Luciano. Empezamos ya por las preguntas, que son muchas. José Carlos Pérez López, de ONO, dice: ¿quién va a velar por la calidad y viabilidad de aquellas empresas que van a ser subvencionadas mediante esta nueva ley para evitar un mal uso del dinero público en estas iniciativas? Antonio Domínguez le pregunta cuál es el calendario para la aprobación del proyecto de ley de estímulo de la actividad cultural. Gracias. En primer lugar, he terminado mi intervención hablando de la transparencia. Tiene nombres y apellidos las donaciones. Por tanto, si a alguien no le gusta el proyecto cultural, no va a hacer donaciones. Por tanto, nunca ha habido tanta transparencia ni tanta reciprocidad en la inversión. El calendario normal de una ley, a nosotros nos gustaría que en marzo del año que viene fuera ya una hermosa realidad. Enrique Benítez, del Parlamento andaluz, le pregunta si cree que el Gobierno de España puede llegar a recurrir esta ley de mecenazgo con la excusa de garantizar la igualdad de todos los españoles, como ha hecho con el decreto ley antidesahucios. Concepción Castellano, en esta misma línea, le pregunta si ha valorado usted el riesgo de que el Gobierno de Madrid se oponga a la ley de mecenazgo, en este caso por presunta invasión de las competencias del Estado en materia fiscal. Sería triste, doloroso, increíble. Hay una parte del Gobierno, el secretario de Estado de Cultura, que cuando presenté el anteproyecto de ley en el Consejo de Gobierno fue la primera persona que me llamó. Y le agradezco su compromiso público. El señor Lasalle dijo que era innecesaria e imprescindible esta ley de mecenazgo en España. Y yo desde aquí valoro ese compromiso. No creo que fuera posible, sobre todo porque las deducciones que nosotros hacemos, modestas o no tan modestas, son del IRPF del tramo autonómico. Sería doloroso que no solo no se quiera apoyar al sector cultural, sino que por primera vez cuando una comunidad autónoma inicia un camino distinto de compromiso, de respuesta, de complicidad, que sienta las bases no de hoy, sino también del mañana, encima esa ley fuera recurrida. Pero es verdad que a muchos de nosotros nos duele en lo más profundo el tema de ese decreto de vivienda. Desde Europa Press
Dicen, Auditorio de Málaga, ¿qué va a pasar? ¿Se llevará finalmente a cabo? Francisco García, de Costa del Sol Televisión, ¿qué propuesta o alternativa estudia la Junta para que la quinta ciudad de España tenga un equipamiento cultural de semejante categoría? Bueno, en primer lugar decir que el auditorio tenía y tiene hasta un Consejo de Ministros, un consorcio, donde el 52% era del Estado y el resto entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Es verdad que el proyecto sale en estos momentos de dificultad en torno a 115 millones de euros, que es una cantidad muy elevada. Y cuando uno vive que en los presupuestos del Estado no aparece ni dinero para la biblioteca de San Agustín, difícilmente podía pensar que el Gobierno de la Nación iba a hacer uso de ese equipamiento necesario. Yo tengo la esperanza de que, quizás en este momento no pueda hacerse, pero en un futuro lejano, se dé respuesta a ese equipamiento cultural que evidentemente es necesario para esta ciudad. Alicia Velasco le pregunta, señor consejero, si se podría decir que las infraestructuras culturales y deportivas andaluzas, en particular las de Málaga, están sufriendo mucho por la crisis, tanto en las nuevas construcciones como en el mantenimiento de las existentes. También le pregunta si no hubo demasiado derroche en el pasado. Bueno, hablar del pasado es fácil. Lo que sí puedo decir es que en este momento hay un museo, y aquí hay mucha gente que se comprometió y se dejó la piel por él, que es el Museo de Málaga, que es una inversión probablemente muy potente que han hecho los distintos gobiernos, especial de José Luis Rodríguez Zapatero, que dijo sí a ese museo. Cuando nosotros contemplamos la acción cultural en Málaga, hay un espacio que solemos denominar la milla de oro de la cultura. Picasso, Teatro Romano, Alcazaba, Gibralfaro, Catedral, Museo de Málaga. Cuando esté abierto, estaremos probablemente ante una oferta cultural sin precedentes. Si a eso le añadimos Museo Thyssen o el CAT, o otras valoraciones que esta ciudad ha hecho muy bien y que nos ha situado, como decía antes, en el sector turístico en una dualidad que solo tenía Barcelona, el segmento sol y playa y el segmento cultural. Por tanto, no sé si hubo algún exceso. Lo que sí sé es que Málaga estaba necesitada de ese museo y ojalá, antes que termine la legislatura, el sueño de muchos sea la realidad de todos. Amparo Valencia y José Antonio López le preguntan si está usted realmente satisfecho de la oferta, de la programación y del uso de los edificios y contenedores culturales del Ayuntamiento de Málaga, si hay alguna discrepancia y por qué no existe una mayor cooperación entre ambas instituciones. Mire usted, yo suelo ser respetuoso con otras instituciones, como además tengo el privilegio y la ventaja de que tanto el alcalde como su teniente alcalde hablamos con franqueza. Lo que haya que diferenciarnos, intentaremos formar parte de la solución de los problemas de los ciudadanos. Los ciudadanos buscan para unar esfuerzos y sumar voluntades, no para discrepancias. Jaime Bermejo, ¿a usted no le gustaría que el Málaga pasara de manos árabes, manos extranjeras, a propietarios andaluces? ¿Baraja usted alguna solución en este sentido? ¿Qué le parece que jugadores importantes de los equipos de fútbol andaluces, como es el caso del Málaga, sean traspasados a los clubes millonarios nacionales para poder afrontar la crisis y las deudas? Bueno, en primer lugar decir que tenemos que ser justos, ¿no? Málaga ha vivido una experiencia única que ha sido llegar a la Champions. Se hizo un esfuerzo por parte de quien es su propietario y nos deparó a todos pues alegría y satisfacciones. Después ha tomado algunas decisiones que puede uno no compartir, pero lo que es evidente es que el mundo del deporte, ese sí que en muchos terrenos está muy inflado. Y no hay relación muchas veces entre los ingresos y los gastos. Es desproporcionado los gastos. Y esa desproporción de los gastos está conllevando y va a conllevar a desapariciones dolorosas de equipos importantes. Lo que deseo es que, independientemente del titular, que en este caso pues, es un propietario y no hay por qué discutirlo, sí me gustaría dos conceptos fundamentales, tanto en el tema del Málaga como en todo el tema. Y es la participación de los socios más en las decisiones que toman los clubes. Y por otro lado, que no decaiga esta ilusión colectiva que ha representado el Málaga
para muchos de los que somos socios, como decía antes mi amiga Susana, de hace más de 25 años. Y lo que no deseo, bajo ningún concepto, es que se repita la historia no tan lejana que llevó un día a desaparecer al Club Deportivo Málaga. Y ojalá eso nunca, nunca, nunca vuelva a ocurrir. La pluralidad religiosa en Andalucía es un hecho, como también que la inmigración ha traído a las aulas de nuestros colegios una mezcla de culturas y religiones, por ejemplo la musulmana, poniéndose de relieve que es una situación que no se ha afrontado debidamente todavía. ¿No ha llegado el momento, en su opinión, de atender las reivindicaciones como las planteadas por la Unión de Comunidades Islámicas de España para que se regularice y normalice en nuestra sociedad a la comunidad musulmana? ¿No debería ser Andalucía pionera en iniciativas de este tipo? Bueno, aquí supongo que si tomamos alguna iniciativa sí que sería rápidamente contestada, ¿no?, por el Gobierno de la Nación. Mire usted, un valor fundamental de la sociedad que yo añoro es la tolerancia. El valor de la tolerancia es un valor intrínseco en Andalucía. Somos herederos de muchas culturas, de luego de la islámica son muchos años. Hay un buen legado cultural, económico y social del mundo árabe. Hay que respetar la diferencia. Somos iguales, somos diferentes. En esa idea tenemos que consolidar sociedades más tolerantes, sociedades más abiertas, sociedades más plurales, menos dogmáticas. Eso tiene que formar parte no solo de una ley, sino del compromiso colectivo de una sociedad y de los gobiernos. Cuando uno ve que aparece alguien del mundo árabe sin recursos económicos y lo echamos, y a la vez, cuando aparece un árabe con dinero y por comprar una vivienda le damos la ciudadanía española, sabe que algo no estamos haciendo bien. Sabe que hay diferencia de trato y que, por tanto, no hay oportunidades para la igualdad con esos conceptos. Esas leyes sí que me preocupan y sí que me horrorizan en muchos casos. Siguiendo con los asuntos religiosos, parece que la Iglesia andaluza no acaba de comprometerse a permitir la visita gratuita de los edificios declarados bien de interés cultural y que además en su mayor parte han sido restaurados con fondos de la Junta de Andalucía. Francisco León le pregunta qué va a hacer usted si las autoridades eclesiásticas mantienen su actitud. Luciano González, ¿qué normas hay que cambiar para que las inversiones públicas en el patrimonio de la Iglesia repercutan en mayores derechos de uso por parte de la ciudadanía? Vamos a ver, lo primero que hicimos, y fue una respuesta parlamentaria, se acordarán aquí los parlamentarios andaluces que están, había un hecho que era absolutamente inaceptable, y es que aquí hay antecesores míos en la Consejería de Cultura, hicieron un esfuerzo presupuestario, un esfuerzo de prioridad con los presupuestos de la Junta de Andalucía, y fue destinar importantísimas cantidades de dinero a la salvaguarda del patrimonio, en este caso también del eclesiástico. En la iglesia de Úbeda, por ejemplo, se restauró con dinero íntegro de los presupuestos de la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Cultura esa iglesia. Una vez entregada, una empresa turística, de acuerdo con la iglesia, cobra, incluido a los de Úbeda, para poder entrar. No parecía razonable. No parecía razonable que se pagaran dos veces los propios andaluces de ese esfuerzo presupuestario que habíamos hecho. ¿Qué le dijimos a la Iglesia? Miren ustedes, aplique la ley de patrimonio a la que antes me he referido. Los bienes de interés cultural de la Iglesia están obligados, y los civiles también, a abrir 4 días al mes. Eso se está empezando a hacer. Por tanto, ha habido un cambio. De hecho, en la Catedral de Málaga se puede ver. Se ha reaccionado bastante bien en Málaga. Lo que pedimos ahora es que esté en sitio visible las horas en que se pueden visitar. Eso no está tan claro. Pero le planteamos también en el Parlamento un nuevo concepto. Y era el concepto de que junto a la legalidad, que no era negociable, las leyes todo el mundo las tiene que admitir, el concepto de reciprocidad. ¿En qué consistía? En que algunos monumentos, iglesias que habíamos restaurado no eran BID,
y por tanto la ley no obligaba, pero le invitábamos a la reflexión y le decíamos, querido tocayo, parece razonable que si la Junta de Andalucía, es decir, el presupuesto de los andaluces y andaluzas, ha restaurado esta iglesia, este patrimonio eclesiástico, aunque no sea BID, la iglesia debería hacer un esfuerzo por devolver a los andaluces ese compromiso presupuestario. Ahí no han movido ni una sola ficha. Y por último decir, pasado el tiempo razonable, pues lógicamente nosotros tenemos respuesta. La respuesta es la aplicación de la legalidad vigente, y la legalidad vigente se puede hacer a través de las inspecciones. Pero a mí me gusta más la posibilidad del diálogo, de la búsqueda de soluciones, y seguiremos apelando a esa búsqueda de soluciones con la Iglesia, porque hemos abierto cauces de diálogo, como le gusta al presidente de la Junta de Andalucía, Pepe Griñán. Álvaro Alés dice: el baloncesto es en Andalucía el segundo deporte en número de federados. ¿Hay previstas ayudas a Unicaja y a Cajasol para afrontar estos tiempos tan difíciles para este deporte? Mire usted, ha habido en épocas presupuestarias de mayor bonanza, la Consejería de Turismo hacía promoción a través de los equipos que estaban en primera, tanto en fútbol como en baloncesto, como en balonmano, como en otras modalidades. No somos ajenos a nadie a las restricciones presupuestarias y, por tanto, los esfuerzos de esta consejería van a ir y van hacia el deporte base, hacia las federaciones, hacia los clubes, porque, lógicamente, antes lo ha dicho la consejera, tenemos una aspiración como Gobierno, que el 40% de la población andaluza practique deporte al menos 3 días a la semana. Hemos hecho un esfuerzo presupuestario sin precedente en el tema de instalaciones deportivas. Y ahora queremos que esas instalaciones deportivas tengan la respuesta necesaria de los andaluces, porque practicar deporte significa mejorar la calidad de vida, mejorar la salud. Por cada euro que se invierte en deporte se ahorran casi 50 en el tema sanitario. Y por tanto esa va a ser nuestra prioridad. Y nuestra prioridad son los niños, los jóvenes, el deporte de base y el de aquellos ciudadanos que cada vez son más los que se asoman a esa práctica deportiva. Cuando nosotros hablamos en la ley del deporte nos dimos cuenta que solo el 22% de la gente que practica deporte en Andalucía está federado, lo que significaba que el 78% está fuera de ese deporte federado. Y ahí teníamos que destinar no solo recursos económicos, sino orientación, sino formación para esa gente que lleva un gimnasio, que entrena un equipo. Y por eso hemos tomado las medidas en esa ley del deporte, también innovadora dentro del Estado español. Por tanto, el dinero para aquellos que tienen menos posibilidades económicas que los grandes clubes, sean de fútbol o sean de baloncesto. Alicia Rebollo le pregunta si hay alguna novedad respecto de las aterazanas en Sevilla tras el acuerdo alcanzado por la Junta y la Caixa. Los proyectos culturales no se resuelven de la noche a la mañana. Las atarazanas era un proyecto definido. El CaixaForum iba allí con un proyecto arquitectónico de Vázquez Consuegra y la Caixa decidió cambiarlo a Torre Peli. Hemos llegado a un acuerdo, principio de acuerdo, con la Caixa. Y tenemos muy adelantado el proyecto de las atarazanas, muy adelantado. Y por tanto estamos trabajando con la Caixa para dotar a Atarazanas de una oferta cultural en Sevilla muy importante. La Atarazana tiene un sitio privilegiado en Sevilla. A caballo entre la Catedral, el Teatro Maestranza, la Plaza de Toros, el Archivo de Indias, etcétera, etcétera. Y creemos que puede ser y debe ser un reclamo cultural también de Champions. Por tanto, el diseño está casi terminado y podremos, más bien pronto que tarde, presentarlo a los sevillanos en general y a la gente de la cultura en particular. José Joaquín García Moreno dice: después de 30 años de autonomía, gran parte del pueblo andaluz sigue sin conocer la brillante y rica historia de Andalucía. ¿Qué acciones concretas tiene previsto poner en marcha
para que la cultura andaluza sea más conocida por todo el pueblo de la región? Bueno, yo creo que primero sí se conoce parte de la cultura en Andalucía, evidentemente, es parte de su historia. Y creo que nuestro sistema educativo, un sistema que tampoco quiere excluir, que habla de igualdad para todos y que ha hecho que hayamos triplicado y en muchos casos multiplicado por 4 los universitarios hasta el día de hoy, que han tenido acceso a la universidad, que se ha multiplicado el número de gente que ha podido, de jóvenes, chicos y chicas que han podido ir a los institutos, que se ha aumentado la formación profesional. En definitiva, se ha aumentado el nivel cultural gracias a una prioridad que me parece irrenunciable: la universalización del sistema educativo. Eso es clave. En segundo lugar, también es clave dar pasos cualitativos en el tema del uso y disfrute de la cultura. Cuando estamos viendo que no se puede ir a visitar un museo, no se puede no se puede ir al cine, o no se puede ir al teatro, por los precios, con la subida del IVA. Por eso decía que esta ley de mecenazgo tiene que permitir que la cultura sea un derecho y no un privilegio de unos cuantos. Por tanto, estamos sentando las bases de un nuevo concepto de la cultura, de compromiso y de ser capaces que aquellos que tienen más dificultades no puedan permitirse el lujo de estar alejados de la cultura, como lo hacen los poderes económicos que pretenden que solo sea del uso y disfrute de unos cuantos. José María Rodríguez le pregunta cómo están funcionando, en su opinión, los nuevos sistemas de financiación pública de las industrias culturales, como los préstamos reintegrables. Yo creo que los préstamos reintegrables, José María los conoce muy bien, es un paso cualitativo. Las propias industrias culturales lo piden, igual que casi todos los empresarios, pymes y micropymes de Andalucía. Quieren pasar de la cultura de la subvención a la del compromiso social, como he dicho antes. Y, por tanto, ese sistema es mucho mejor porque piden unos préstamos que después se devuelven. A mí me gusta, a ellos les gusta. Y tendremos que intensificar ese modo de entender la economía. No quieren dádivas. No las quieren. Quieren devolver, pero quieren devolver con condiciones para ser capaces de transformar lógicamente esa industria cultural. Por tanto, goza de buena salud ahora mismo esos préstamos. Igual que goza de buena salud la idea, querido José María, de internalización de la cultura. Nos lo pidió el sector cultural, muchos de ellos aquí presentes, le agradezco su compromiso en ese pacto por la cultura. Nos pidió que habláramos con Scenda, y de modo que de la misma manera que exportamos, y muy bien, nuestro aceite de oliva o cualquiera de los productos, también en Scenda fuéramos capaces en todas las oficinas que tenemos de exportar gran parte de nuestro cine, magnífico cine andaluz, de nuestros libros, de nuestros poetas, de nuestras tantas y tantas posibilidades culturales como tenemos. Y por tanto en igualdad de condiciones, igual que el presidente incorporó el tema de los parques tecnológicos. ¿Por qué no va a haber un IE y más D más I en el tema de la innovación cultural? Los libros electrónicos están ahí, son una realidad. No se puede poner puertas al campo, etcétera, etcétera. Por tanto, en todo ese terreno, la cultura queremos que tenga la igualdad de oportunidades que tienen otros sectores productivos en Andalucía. Claudio Valencia y Santiago Fernández dicen: ayer un titular del diario Sur de Málaga se preguntaba si la jueza de los ERES es juez y parte. ¿Usted qué opina? ¿Por qué cree que la magistrada todavía no ha imputado al presidente Griñán cuando casi todo el mundo ya lo da por hecho? ¿Cree usted que el presidente sería conveniente que, si finalmente resulta imputado, dimitiera, o que por el contrario debe hacer lo mismo que Rajoy en el caso Bárcenas, hacerse el sueco y mirar para otro lado? En primer lugar, no encuentro ningún motivo para que el presidente sea imputado. Por tanto, no contemplo esa posibilidad bajo ningún concepto. En segundo lugar, no voy a hablar del Poder Judicial. Lo único que me resulta curioso son que hay coincidencias que no acabo de entender y que me preocupan. Coincidencias que siempre han tenido que ver con procesos internos de mi partido o con situaciones electorales. Eso sí me preocupa. Y, por tanto, lo único que hemos hecho desde el Gobierno andaluz ha sido facilitar que eso se esclarezca.
somos los primeros interesados en que se esclarezca. Pero los circos mediáticos son malos para la justicia y espero que eso termine pronto. Diego Contreras, dice usted, ha reiterado en su discurso que apoya la candidatura de doña Susana Díaz a suceder a don José Antonio Griñán como presidente de la Junta de Andalucía. ¿Cree que finalmente será la única candidata a las primarias porque los demás no reunirán los avales necesarios? ¿No cree que doña Susana será presidenta de Andalucía más pronto que tarde, es decir, el próximo otoño? Bueno, mi aspiración es que Susana Díaz sea presidenta de la Junta de Andalucía, pues cuando llegue el momento oportuno de terminar esta legislatura y haya una nueva, y ella afronte ese nuevo tiempo que ella encarna con todo el bagaje, con toda la ilusión de aquellos que también le apoyamos y la queremos. No veo en este momento razones para el adelanto electoral y no veo razones para que el presidente Griñán no termine la legislatura. Dicho esto, durante años, muchos años, en mi partido hemos suspirado porque la elección de nada más y nada menos que el candidato o candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía no se hiciera en una mañana o en una tarde, no se hiciera en un comité director ni teniendo posibilidades estatutarias de hacerlo. Hemos soñado con que el voto individual y secreto de los militantes dijera quién queríamos que nos representara en una candidatura tan extraordinariamente importante como es nada más y nada menos que la presidencia de la Junta de Andalucía. Esa ha sido una aspiración que todos y todas en algunos de los momentos lo hemos dicho. Pues bien, ahora tenemos una oportunidad. Está claro que hay que respetar los estatutos del partido y los estatutos dicen cómo se hace. Yo estoy muy ilusionado con este proceso. Los militantes dirán si dan los avales o no los dan. Si todo el mundo tiene los avales necesarios, pues el día 29 votaremos, y si no los hay, pues lógicamente será porque los militantes piensan que ha habido un candidato, una candidata que tiene más. Doña Susana, estamos hablando de usted. Por alusiones, ¿quiere intervenir? Hoy le corresponde, hago de telonera privilegiada del consejero de Cultura y es a él a quien le corresponde. Pero sí es verdad que afronto con ilusión que sea aquí en Málaga donde estoy celebrando la recta final de un proceso histórico. Me decía mi compañero de mesa, Victorino, que es como una bocanada de aire fresco que ha llegado a la política andaluza, a la posibilidad de que seamos los hombres y mujeres que componemos este partido quien decidamos quién es la persona que lidera y encabeza la candidatura socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía. Pero insisto, creo que hoy soy una telonera privilegiada de hacerlo con mi compañero y amigo Luciano y es a él a quien le corresponde la mesa y el turno también de intervención. Luis Reina hace la última pregunta que podemos hacerle por falta de tiempo ya. En su currículum como político le faltaría optar a ser alcalde por Málaga. ¿Lo aceptaría? En caso de que se lo propongan, ¿lo aceptaría? Luis Reina es mi amigo y los amigos siempre le traicionan la amistad. Nosotros tenemos un pedazo candidata que está aquí, que es María Gámez. Esa es mi apuesta para la alcaldía de Málaga. María. Muchas gracias. Don Victorino Lluch, director territorial de la Caixa, va a despedir el acto. Muchas gracias. Excelentísima señora consejera de Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalucía, doña Susana Díaz. Excelentísimo señor consejero de Cultura y Deportes, don Luciano Alonso. Señoras y señores, buenos días. Mi intervención de nuevo va a ser muy breve, no va a superar los 2 minutos, pero quiero aprovecharlos. En el camino que ha desarrollado el consejero en su intervención, la finalidad era un proyecto de servicio a la sociedad andaluza y a la malagueña en concreto. Y recordar un tema súper importante de la obra social y la Junta de Andalucía, que firmaron un convenio para el año 2013 de 50 millones de euros para las necesidades sociales de Andalucía y culturales, por los presidentes señores Griñán y Fainé. Las prioridades de este convenio, muy resumidamente, eran para personas excluidas socialmente, sobre todo de la pobreza hereditaria. Trabajamos mucho con los enfermos en enfermedades avanzadas, todo el tema de naturaleza y todo el tema de cultura. Nuestro compromiso, que hablaba también el consejero, de nuestra obra social y de nuestro presidente,
es absoluto y lo demuestra la cantidad tanto para Andalucía como para España. Somos la primera fundación, lo digo desde la responsabilidad social y no desde la prepotencia. Los 500 millones de euros que aportamos a la sociedad nacional nos convierten en la primera fundación de España y la primera de Europa. También es muy importante, en ese camino que ha desarrollado también el consejero, nuestro premio de emprendedores, que de los más prestigiosos a nivel nacional, el tema de microcréditos para el tema de autoempleo. Este año superaremos más de 100.000. Ustedes conocen el valor de los hechos, y 100.000 microcréditos en el año 2013 con la situación económica que atravesamos es importante. Todo el tema de Reincorpora y el tema de emprendedores. Por último, me van a permitir dos noticias muy importantes para CaixaBank desde el último mes. La empresa Euromoney ha declarado a CaixaBank por segundo año consecutivo mejor banco de España y el mejor banco mundial en innovación. Prácticamente no tengo más que comentarle a la consejera, desearle el mejor de los futuros y buenos días. Muchísimas gracias.